Antes de empezar el video me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Guerra. Es un concepto bastante interesante. En la guerra la vida no es más que un número, uno para agregar a un total arbitrario que existe fuera del resultado final. No eres un individuo, no eres una persona. Eres un número capaz de sumar o restar de ese total. Aprendí esto después de revisar innumerables registros de Corea. No encuentras los nombres de los hombres que lucharon por defender los derechos de nuestro país. Solo ves un número, 271.300. Casi 300.000 vidas perdidas en un conflicto que nunca debería haber existido en primer lugar. Y de ese número, 227.800 muertos. 43.500 en el lado coreano. Más de 4 veces las bajas de los estadounidenses. Miro el total a menudo. Un número redondo calculado a la centena más cercana para facilitar el esfuerzo. Pero, ¿cuántos hombres quedaron sin contabilizar por ese margen? Luego pienso en el bosque, ese horrible bosque. Los rostros familiares entre los árboles, todos trágicamente apagados mientras brillaban con su mayor brillo de la muerte. Y no puedo evitar insistir en que el número debería ser 5 veces más. No intento glorificar mi posición aquí, no estoy tratando de decir que luchamos por lo correcto. Pero yo diré que luché por mi país y estaba orgulloso de hacerlo. En ese entonces solo tenía 20 años. Me alisté en el Ejército Popular de Corea por mi propia voluntad a pesar de las protestas de mi madre, a quien siempre había odiado por casarse con el tirano que era mi padre. Pero no voy a contar esta historia siendo demasiado personal. Solo te diré cómo su existencia afectó a la mía. Cómo solía golpearme enfrente de sus amigos y reírse mientras pateaban polvo en mi cara. En repetidas ocasiones solía ensuciar mi cama cuando estaba borracho y frotarme la cara con sus desechos cuando accidentalmente me acostaba en ellos. Recuerdo cómo siempre me obligaba a sentarme en la esquina de su dormitorio con las piernas atadas mientras complacía a mi madre haciéndolo frente a mí. Esto me provocó serios daños. En cualquier caso, él fue la principal razón por la que me enlisté sin pensarlo ni un momento. Solo necesitaba alejarme de toda esa mierda. No les voy a contar sobre mi entrenamiento porque es el mismo para cualquier ejército, pero me enviaron 7 meses después del entrenamiento. Pertenecía a la segunda división de la Fuerza Terrestre al 4º Regimiento de Infantería Sección 3A. Nunca has oído hablar de él porque la ONU lo quitó de los libros de historia después de que terminó la guerra. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. Quizás pensaron que no éramos lo suficientemente importantes como para ser reconocidos. Tal vez querían borrar todas las injusticias cometidas por Corea del Norte. O tal vez sea por lo que sucedió en nuestra primera misión en 1951 y que estoy por contar. Algo que nadie debería escuchar. Recuerdo que era marzo, las brillantes hojas de color esmeralda estaban empezando a brotar después del duro invierno que había tenido el ejército en el campo de batalla. Nos hacíamos llamar Escuadrón Furia. Así es como nos llamábamos a nosotros mismos. Nuestro sargento era un hombre llamado Joe. No sabíamos su nombre completo y nunca nos atrevimos a preguntar. Pero él era un hombre frío como el acero, ese estereotipo de Hollywood de un héroe curtido en la batalla. Le temíamos más que a cualquier monstruo y lo admirábamos más que a cualquier celebridad al mismo tiempo. Era un hombre enigmático, creo. Estricto pero comprensivo, al menos durante el entrenamiento. Solo sabíamos una cosa sobre él, y era que no sabíamos nada de él. Sí, puede sonar confuso, pero verán la lógica después. Nuestro francotirador fue Hyun-guk. Siempre era conversador y jovial cuando comíamos o teníamos una discusión grupal. Pero cuando estábamos en el campo de batalla, nunca había visto a una persona más concentrada o reservada en mi vida. Luego estaba Jun. Era el más joven del grupo y no sabíamos mucho sobre él más que su padre lo obligó a alistarse. Sentí una profunda empatía con él y me aseguré de tomarlo bajo mi protección. Aparentemente él y nuestro francotirador se conocían desde la escuela primaria. Sok-Hu y Sok-Jun eran gemelos, solo un año mayor que yo. No recuerdo mucho de ellos. Y por último estaba Tae.
Era el hijo del sargento, a menudo lo envidiaba por tener un padre tan noble, uno que lo trataba bien y con respeto en lugar de odio. Esperaba que adulara y presumiera de los logros de su padre, de los cuales estaba seguro de que eran muchos, tal vez demasiados para contar. Pero durante todo nuestro entrenamiento y despliegue nunca habló una palabra, ni con nosotros ni con su padre. Después de nuestro primer día en el campo, habíamos sufrido grandes pérdidas de nuestro lado. Las explosiones estallaban en el paisaje y las balas caían al suelo a nuestros pies. Nuestro batallón había perdido al menos 120 hombres según Guk. Mientras disparábamos desde las defensas, nuestras manos encallecidas por agarrar nuestras armas, el sol comenzaba a bajar por debajo del horizonte. Por encima del estruendo ensordecedor de un mortero que golpeaba nuestros refuerzos del hormigón, escuché al sargento Joe dar una orden. ¡Retrocedan! ¡Vamos! ¡Retrocedan! Nos miramos confundidos. ¿Por qué el sargento nos ordenaba que nos alejáramos de la posición de defensa? Nuestro batallón necesitaba toda la ayuda posible. Sin dudarlo, bajamos los rifles y agarramos nuestros sacos. No sabíamos qué pasaría si desobedecíamos al sargento y ninguno de nosotros quería saberlo. Saltamos sobre el borde de concreto de nuestro punto y comenzamos a caminar penosamente a través de la hierba viscosa que cubría el área. Todos excepto Guk, quien todavía estaba concentrado en disparar al enemigo. ¡Vámonos, Guk! ¡Ven!, grité sobre la lluvia de balas que venían de cada dirección. Todos nosotros, excepto Joe y Tae, por supuesto, habíamos practicado inglés extensamente para interceptar mensajes estadounidenses durante el entrenamiento, hasta tal punto que lo hablábamos únicamente por hábito. Así se exigía a los soldados más jóvenes del ejército popular. Guk se volvió para mirarnos, agachándose para que las balas del enemigo no lo golpearan mientras se alejaba. Luego, 2 de las balas atravesaron su pelvis. No sé cómo penetraron en el hormigón, pero lo hicieron. Guk se derrumbó hacia atrás en un movimiento de dolor punzante, agarrándose la parte inferior de su cuerpo. Sangre roja brillante brotaba de sus dedos. El resto de la escuadra se apresuró a llevar al soldado herido. Agarré su brazo derecho, Jun el izquierdo, Sok-Hu en su pierna derecha y Sok-Yu en su izquierda. Tae miró hacia adelante con miedo, contemplando la viscosa sustancia roja que ahora se acumulaba en el suelo. ¡Tae, agarra una camilla! ¡Vamos! Sok-Yu gritó, pero él se quedó ahí paralizado. Esperaba que Joe se acercara a él y lo golpeara en la cara por desobedecer, pero no hizo nada. Simplemente se quedó ahí con los brazos cruzados, golpeando el barro con la bota. Tuvimos que dejar a Guk en el suelo sucio para que Sok-Hu pudiera conseguir la camilla. Cuando regresó tenía un dolor insoportable. ¡No puedo mover mis piernas! ¡No puedo!, gruñó. Abrimos su camisa y vimos 2 agujeros, uno que atravesó la parte superior central de su vientre golpeando la columna y otro que se había alojado en algún lugar de su ingle. Vertimos solución sobre sus heridas expuestas y las envolvimos en vendajes. Mientras luchábamos por levantar a nuestro amigo herido, Tae simplemente se quedó ahí. Le lancé varias miradas suplicantes para que nos ayudara, pero estaba demasiado absorto en su miedo. Luego el sargento Joe hizo algo que nunca olvidaré. Se acercó a nuestro grupo y se llevó a Sok-Hu a un lado, entregándole su T-38. Y tiempo después le dijo que le disparara a Guk. No podía creer lo que estaba escuchando. Había una pequeña parte de mí que quería que siguiera las órdenes para no alterar la presencia amenazante que era Joe. Pero esa parte estaba abrumada por la parte que sabía lo terrible que era ese acto. «Señor, pero yo no puedo hacer esto», dijo Sok-Hu. Con este comentario, la expresión normalmente severa de Joe se convirtió en un ceño claro y pronunciado. Enfurecido arrancó el arma del agarre nervioso de Sok-Hu y la arrojó a las manos de su hermano gemelo, gritando la misma horrible orden en su rostro. Yo en el fondo esperaba que Sok-Yu se negara como su hermano, pero lo que pasó después me aterrorizó. De repente bajó la mirada y miró al frente, agarrando el arma. Pude ver que sus nudillos blancos estaban a punto de sangrar por la fuerza. Joe se apartó del camino de su mirada y por un momento continuó mirando en esa dirección. No parecía concentrarse en nada en particular. Era como si fuera una estatua o algo así, con los ojos fijos en una posición natural.
Luego rompió su línea de visión con la nada y miró a su hermano. Inclinó la cabeza hacia los lados, casi como un perro, examinando a un intruso para juzgar si era una amenaza o no. Luego se volvió a mirar a su colega herido, Guk. Levantó su arma y pronunció una frase de confirmación. «Si usted lo ordena, señor, yo abriré fuego». Aunque sabía lo que estaba a punto de suceder, todavía no podía creer lo que veía en mis ojos cuando sucedió. Sok-Yu apretó el gatillo y envió 4 balas a través del corazón de Guk. Con esto, Jun gritó y comenzó a llorar y Sok-Yu simplemente miró el acto boquiabierto, asombrado por lo que acababa de hacer su propio hermano. Sok-Yu bajó la T-38 y la colocó en las manos que esperaban del sargento Joe con una expresión en blanco en su rostro. El sargento sonrió al reconocer el acto de obediencia. Yo corrí hacia el traumatizado Jun, todavía sin creer lo que había visto, y mientras lo acunaba deseando que no tuviera que presenciar un acto tan horrible, escuché al sargento anunciar con orgullo: «Un soldado que no puede caminar es una guerra que no se puede ganar». Mientras nos dirigíamos a la zona boscosa, dejando a nuestro amigo colega sin enterrar, el cielo se volvió de un tono anaranjado intenso. Pude vislumbrarlo por última vez antes de que las ramas negras de los árboles lo cubrieran. Era tan vibrante que apenas se podían ver las rayas de los morteros cayendo del cielo. Nos vimos obligados a caminar por el paisaje fangoso bajo la dirección del sargento Joe. Su explicación para hacerlo cuando se lo exigimos fue que estábamos estableciendo una posición de defensa larga para combatir un supuesto movimiento de flanqueo estadounidense. Yo estaba demasiado furioso con él y Sok-Yu para hablar. En un momento, Joe nos dijo que nos detuviéramos y prendiéramos fuego. John, Sok-Yu y yo desempacábamos nuestras bolsas para cocinar las raciones enlatadas mientras Sok-Yu y Tae iban a recoger leña. El sargento Joe dijo que los acompañaría para asegurarse de que Tae hiciera su parte del trabajo o, si no, iba a castigarlo. Con él fuera, Jun y yo éramos libres de discutir lo que habíamos visto. ¿Qué diablos fue eso ahí atrás?, preguntó Jun todavía incrédulo. No quiero pensar en eso nunca más, por favor no lo menciones, respondí. Luego ambos nos volvimos y miramos a nuestro colega que desenvolvía tranquilamente las latas de avena. Me di cuenta de que era casi imposible sacar el asesinato de mi mente cuando estaba en compañía de la misma persona que cometió el acto. No había sentido tanta rabia por alguien desde que estaba en casa con mi padre. En solo pensar en la muerte de Guk me trajo a la mente pensamientos sobre las muchas palizas que había sufrido durante mi infancia. Pero pude sacar mi vida personal de mi cabeza y concentrarme en los eventos recientes. ¿Qué diablos te pasa, Sok-Yu?, balbucié. ¿Cómo pudiste hacer esto, hombre? ¿Cómo pudiste dispararle a tu propio miembro del escuadrón? ¿Cómo carajo pudiste hacer algo tan horrible? ¿Cómo? ¡Dime! Él continuó abriendo la lata sin siquiera preocuparse lo suficiente como para mirarme. «Oye, hijo de perra, dime algo. ¿Por qué lo mataste? ¿Ah?» Él se volvió y me miró con la misma expresión en blanco en sus ojos que había visto cuando cometió el horrible acto. Él simplemente dijo: «Él me pidió que lo hiciera». Y con eso volvió a su trabajo. En algún lugar a lo lejos, una bomba golpeó la tierra y provocó una grieta en todo el bosque. «Me importa un carajo lo que dijo el sargento. Tú mataste a tu propio amigo, imbécil. A un compañero soldado. ¿Cómo puedes vivir con eso? ¿Ah?» Estaba tan ocupado gritando que no me di cuenta de que Jun había recogido una de las rocas que estábamos apilando y ahora la estaba empuñando en su mano. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, Jun estaba sobre él. La roca se estrelló violentamente contra la mandíbula de Sok-Yu. La rompió instantáneamente. Pude escuchar el revelador crujido de un hueso rompiéndose mientras la roca subía y bajaba, subía y bajaba, subía y bajaba violentamente, hasta que no quedó nada más que fragmentos de huesos y sangre. Aparté a Jun, quien se acurrucó en posición fetal y lloró. «No, yo no pude controlarme. Es solo que mi padre, él es como lo que hizo». «Está bien, Jun, está bien». Lo abracé reteniendo sus brazos temblorosos. «Mi madre siempre fue maltratada, siempre lo aguantó.
Un día fue a sus espaldas e hizo el amor con el marido de la vecina. Aspiró, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas cubiertas de tierra. Yo era amigo de su hija. Ambos nos sorprendieron descubrirlo. Sin embargo, cuando mi padre se enteró, no parecía demasiado afectado. Se secó la nariz y hundió la cabeza entre las manos. No parecía muy afectado cuando les llevó una escopeta a mis vecinos y a mi amiga. Sollozó de nuevo. Estaba ahí para verlo, Zank. Estaba jugando en su jardín cuando entró por la puerta y ¡el maldito! Se inclinó y vomitó con las lágrimas que corrían por sus mejillas. Ver morir a Guk me recordó a ella. Solo un asesinato sin sentido. Mi amiga solo tenía 7 años. Sentí mucho por él en ese momento. Me imaginé a mi propio padre en casa abusando de mi madre. Sabía que nunca haría algo así. Era demasiado cobarde, pero toda la tortura mental en la que me había hecho pensar... Ojalá tuviera el valor de hacerle lo mismo a él. Tomar una piedra y golpearle la cabeza hasta que el cerebro se le saliera por el suelo. No quiero pelear en esta batalla, Zank. Se atragantó. Luego miró sus manos manchadas de sangre y tomó una bocanada de aire mientras miraba lo que había hecho. Todas estas personas con las que estamos luchando, santo cielo, también tienen familias. Gente que los ama. Maté a 5 soldados hoy, Zank. 6 ahora. He recurrido a eliminar a mi propio escuadrón. Yo creo que me estoy convirtiendo en él. Tenía tantas ganas de decirle a Jun que estaba bien, que no era culpa suya, pero no pude. No sé por qué, pero no pude. Sé que debería haber sentido un remordimiento como lo había sentido por Guk, pero por alguna razón no lo hice. Mirar el cuerpo me hacía sentir casi satisfecho en cierto modo. Me agaché y comencé a juntar las rocas para el pozo de fuego. Los aviones habían dejado de volar sobre nuestras cabezas y por primera vez en ese día hubo silencio absoluto. Habíamos terminado el pozo de fuego mucho antes de que regresaran el sargento Joe, Tai y Sok-Hu. Eventualmente se materializaron del paisaje como si emergieran de los propios árboles. Entonces noté 2 cosas de inmediato. El primer detalle que noté fue que el sargento era el único que llevaba leña. Tai estaba con las manos vacías. Y lo segundo fue que Sok-Hu no estaba con ellos. Jun y yo contuvimos la respiración mientras se acercaban. Joe llegó al pozo y dejó caer su paquete de troncos. Tan pronto se unió a él y se sentó frente a Jun y yo. Llegó a la hoguera y dejó caer su paquete de troncos. Tae pronto se unió a él y se sentó frente a Jun y yo. Fue entonces cuando notó el cadáver de Sok-Yu tirado a un lado. Lo miró por un momento, luego se volvió y miró directamente en Jun. No sé cómo rayos lo supo. No tuve tiempo de preguntarme cómo, porque lo siguiente que hizo fue acercarse a mí y darme su arma. Ni siquiera tuvo que hablar. Sabía lo que quería que hiciera. Jun sabía lo que quería que hiciera y Tae no hizo nada más que mirar. Tomé tembloroso la T-38 y la sostuve en mis manos. Era extraño tener el arma en la mano. Emanaba un aura de muerte, casi como si estuviera maldito. Pero tenía que admitir que se sentía sólido y pesado en mi poder. Me levanté y miré a lo lejos en dirección a las almenas de donde habíamos venido por primera vez. Me preguntaba si esto es lo que se siente tener poder en la vida, decidir el destino de los demás. Me pregunté si mi padre también sentía esto. Me preguntaba si lo sentía cuando me golpeaba o me frotaba la cara en sus desechos. Quizás cuando me obligaba a verlo a abusar de mi madre. Me volví para mirar la expresión suplicante de Jun. Toda la rabia, toda la tortura, todo el dolor que había soportado a lo largo de mi vida había culminado en ese momento. Miré al sargento Joe y vi a mi padre. Si usted lo ordena, señor, lo haré. Yo apreté el gatillo sin dudarlo. La sangre salpicó las rocas. El lugar donde debería haber estado la nariz de Joe ahora era un enorme agujero. La carne goteaba desde el interior como si fuera líquido. Bajé el rifle y lo dejé caer en mi agarre y escuché cómo se hundía ligeramente en el suelo arcilloso. Debo mencionar que no había aniquilado a ni un soldado estadounidense en batalla ese día, y yo ya acababa de eliminar a mi propio sargento.
sentimiento que me invadió fue algo extraordinario. Hubo un gran dolor, sí, una punzada arrepentida que se sintió como una puñalada en mi corazón, pero al hacerlo fue una sensación casi de alegría, una satisfacción fantástica de haber liberado al mundo de dolor de todo lo demás. Me sentí envalentonado, me sentí aliviado, y por primera vez en mi vida yo era feliz. Pero luego la sensación se fue cuando miré hacia abajo y me di cuenta de lo que había hecho. Caí de rodillas en estado de shock. No pude hablar, no pude pensar, solo podía mirar mis manos callosas y llorar. No llores, soldado. Miré lentamente hacia arriba, esperando enfrentar una conversación de Jun, pero era la voz de Tae. El hijo del sargento fallecido se puso de pie y encendió un fósforo, lo arrojó a la hoguera y encendió la yesca. No hay necesidad de arrepentirse por nada de lo que pasó hoy. Miré a Jun esperando la misma reacción de asombro que había tenido, pero estaba mirando hacia adelante, enfocándose en algo invisible detrás de Tae. La guerra es solo un concepto que justifica quitar la vida. Matamos porque lo consideramos correcto. Los muertos no merecían esas vidas. Fuera de mi periferia, vi a Jun alcanzar la pila de armas que había detrás de nosotros. Pero ¿sabes algo? Matar es mucho más que eso, continuó Tae. Podía escuchar a Jun agarrando uno de los rifles de la pila. Matar es necesario para sobrevivir. Irónico, ¿no lo crees? Escuché el ruido de las balas que se cargaban en el rifle. Pero no solo eso. Matar es el único castigo del que la gente realmente aprenderá. Es la máxima, ¿cómo se dice?, expresión de dominio. El cargador del rifle encajó en su lugar. Y matar es... santo cielo, misericordioso. Tanto para la víctima como para el que sostiene el arma, ¿sabes? Jun se puso de pie y cargó una bala en la recámara de su T-99. ¿De qué carajo estás hablando, Tae?, sisió. Detecté una pizca de aprensión en su voz. Creo que tú de todas las personas sabes de lo que estoy hablando. El fuego crepitaba debajo de él. Me volví para mirar a Jun, cuya expresión se había transformado en una mezcla de horror y remordimiento. Matar libera a los monstruos dentro de todos nosotros. El fuego de repente floreció en una llamarada completa, iluminando los ojos perfectamente negros de Tae. Sus dientes puntiagudos relucientes, sus venas verdes antinaturales asomándose a través de su piel. Sin dudarlo, Jun volvió el rifle hacia su propio rostro. «Si usted lo ordena, señor, lo haré». Y con eso, Jun apretó el gatillo. Tae, o lo que fuera que había tomado la forma de Tae, desapareció en el bosque antes de que el cuerpo de Jun incluso golpeara el suelo. Lo enterré junto a Seok-Yu y al sargento a la izquierda de la hoguera de fuego. Vi cómo el sol se elevaba por encima de los árboles y mis ojos siguieron una sola hoja verde que había caído desde arriba. Silbó su camino hacia abajo hasta que tocó las llamas menguantes del fuego y comenzó a quemarse. Un avión sobrevoló el cielo el primer día y un mortero cayó en algún lugar hacia las almenas. Dejé todo mi equipo ahí y simplemente comencé a caminar en línea recta, lejos de ese lugar, lejos de lo que sea que nos controle. No sé a dónde fue esa cosa, no sé si todavía está en el bosque, pero no me importa. Finalmente había llegado a la civilización y pude retirarme al sur ocupado por Estados Unidos, donde mi inglés se utilizaba bien. Puede que no me merezca tanto el título de veterano como otras personas. Luché en la guerra de Corea por un día, pero luché en Corea por toda mi vida. Y desde